Hola Martín, bueno, un gusto para mí poder estar charlando con ustedes y bueno, como decías vos, Ujú. llevando un poco de, de noticias y un poco de alguna información que le podamos brindar a la población para que tomemos cartas en el asunto, como se dice vulgarmente, ¿no? Sí, Que empecemos a concientizarnos sobre el uso responsable, no solo de antibióticos, como decías vos muy bien recién. Ayer fue el día del uso racional del antibiótico y para evitar resistencias y el mal uso de los mismos, pero para acá la concientización tiene que pasar por el uso racional de todo el medicamento, ujú, porque yo siempre tengo una definición que es que no existen medicamentos inocuos. Entonces, todo medicamento, sea la condición de venta que fuere, hasta el de venta libre, tiene que ser bajo supervisación médica o, por lo menos en el caso de los venta libres, tener hasta el consejo del farmacéutico, que es el que nos puede dar el verdadero uso y el apropiado uso de un medicamento o no para ciertas patologías que puede estar sintiendo el claro. paciente. Antes de pasar a hablar de los antibióticos, em, cualquier remedio que nosotros tomemos genera que nuestro cuerpo se termine acostumbrando y los efectos después no sean los mismos. No. Bien. No todos los medicamentos tienen mecanismos de acostumbramiento. Ujú. Hay distintos mecanismos que es lo que puede pasar cuando uno hace el mal uso o hasta el mismo uso del medicamento, digamos, ¿no? Eh, el mal uso es cuando, por ejemplo, podemos citar a los antibióticos cuando uno los Sí, toma en forma ineficiente en cantidad o hasta en tiempo. Yo tomé 7 días de antibiótico, pero en lugar de tomarlo cada 8 horas, lo tomé cada 24 horas. Entonces cumplí la cantidad de días, pero lo tomé de manera deficiente porque la dosis era cada 8 horas, para que realmente ese antibiótico haga el efecto que corresponde. claro. O lo tomé cada 8 horas, pero lo tomé 2 días o 3 días. Mejoraron mis síntomas, que es lo que a veces hace la población cuando no está Sí, bajo la supervisación médica, y suspendo el antibiótico. Antes era muy común que la gente decía, me duele la garganta, comprate una 2 o 3 amoxicilinas y sí, con eso ya está. es verdad. Bueno, eso fue llevando a que con el tiempo nos diéramos cuenta que ya después, para una infección muy sencilla como podía ser una angina u otro tipo de infección, que antes con una penicilina común, como puede ser una amoxicilina o una penicilina más sencilla aún, curábamos sin ningún problema ese tipo de cuadros. Después nos dimos cuenta que por ese mal uso o indebido uso, el paciente dejaba de responder y teníamos que ir a antibióticos cada vez más Ujú. fuertes. En el mundo pasó que por algunas patologías que se podían manejar domiciliariamente, el paciente tenía que ser internado sí o sí porque no había otra manera de tratarlo que no fuera con antibióticos inyectables. Ujú. Por ejemplo, neumonía, en un momento, hace ya varios años, España los pacientes los tenía que internar porque no le quedaban antibióticos orales que le pudieran controlar esas neumonías. Eso fue por haber hecho un mal uso, un uso Claro. irracional del medicamento. Fabián, ¿y esto por qué? ¿Por qué ocurre esto? Y por el tema de la automedicación. Realmente ahí el gran problema, el médico sabe cómo y en qué casos darlos. Hay muchos cuadros que son en general virales. Por ejemplo, la gripe es una patología viral y mucha gente dice, estoy engripado, tomo antibióticos. Vos tenés un virus y con el antibiótico que sirve para matar bacterias, pretendés matar un virus. No Claro, sirve, sí, digamos, no hay sí. manera, no tiene mecanismo de acción el antibiótico para actuar sobre una gripe, si es verdaderamente gripe. Por Claro. eso lo importante es no automedicarse y la consulta médica. Yo de todos modos rescato algo y lo digo, y mucha gente dice, uy, pero para ir al médico hoy una consulta demora varios días en conseguir turno. Eh, Dentro de lo poco que nos puede haber dejado como sociedad y a nivel mundial de enseñanza la pandemia que vivimos, es que la gente, por esta insistencia de que hubo de que no había que quedarse y que había que consultar rápidamente al médico, la gente hoy consulta más Ujú. para ese tipo de cuadros. Hoy la gente va y consulta al médico, ¿no? Porque dice, a todos nos quedó el recuerdo de que paciente de COVID que no consultaba rápidamente era el que más se complicaba, Sí. ¿no? Entonces el que consultaba rápidamente tenía mejor probabilidad de pasarla mejor o de no tener complicaciones por la enfermedad. Entonces quedó una conciencia en la población de que hoy la gente se automedica menos. Por eso tal vez nos pase que en los consultorios haya mucha consulta y a veces demoremos un poquito en llegar a esa consulta, digamos, ¿no? Al turnito, como uno dice, che, Sí. fui
y el médico estaba abarrotado de pacientes. Y bueno, la gente, hay una toma de conciencia, creo que en eso como sociedad a nivel mundial, ¿no? Estamos mejor y eso está haciendo que la gente se automedique. Pero por ahí, para no quedarnos un poco solamente en el antibiótico o en la patología esa, vuelvo al concepto del no medicamento, de que todos los medicamentos no... Con supervisión médica. Claro, claro. Hasta el de venta libre. Yo ayer ponía el ejemplo con unos colegas tuyos de la aspirineta, algo tan sencillo como una aspirina de 100 miligramos que antes se las dábamos muy frecuentemente a los bebés. Si un paciente tiene una gastritis severa, no puede tomar aspirina o tiene problemas de coagulación, tiene un problema de plaquetas o de lo que fuere en su sangre, tampoco puede tomar aspirina porque puede agravar su cuadro. Claro. Nos enteramos de eso con la pandemia, con la epidemia de dengue. Bueno, ustedes por una cuestión, sí. Claro, bueno, ustedes eso lo conocen más por una cuestión regional. Nosotros, nuestra provincia no fue tan afectada, seguramente su población está mucho más alertada, pero hay varios principios activos. Por ejemplo, el ibuprofeno también tiene características similares, sí, y agrava, por ejemplo, un caso de asma. Entonces vos decís, algo tan sencillo como lo de venta libre, ¿por qué no lo puedo comprar en ningún lado? Porque no existen medicamentos inocuos. Acá no pasa por la condición de venta del medicamento, no importa si el medicamento es de venta bajo receta, venta libre o venta bajo receta archivada. Acá lo importante es que estamos incorporando un medicamento que mal usado puede ser alguien que me quite la salud, digamos, ¿no? Si lo vemos desde ese punto de vista. Y también ponemos mucho foco en algo que hoy es muy común, que fueron apareciendo, que son suplementos dietarios. Hay muchos suplementos dietarios que contienen principios activos igual que los medicamentos y que no todo el mundo los puede tomar. Entonces, es un grave peligro para la sociedad que el suplemento dietario hoy esté en manos de un lugar que no sea la farmacia y que no esté bajo la supervisación médica o del consejo farmacéutico. Porque, por ejemplo, Fabián, un paciente... Sí. Sí, no, ahí te pregunto porque aprovecho que mencionabas a las farmacias y al consejo. ¿Cuál es la responsabilidad del farmacéutico cuando llega el cliente o el paciente y va a pedir medicamentos sin receta? A ver, primero vamos a contarle a la sociedad cuál es la responsabilidad que tenemos como farmacia. Nosotros asumimos dos responsabilidades en primera instancia, que es el origen del medicamento y la conservación del mismo. Y el monitoreo. El Estado Nacional sabe a través de las provincias, de la salud pública provincial, cuáles son las farmacias habilitadas en cada territorio provincial. Entonces, la farmacia es el único ente nacional que con carácter semipúblico, nosotros dependemos de la salud pública, que está habilitada para recepcionar el medicamento de origen, o sea, el verdadero medicamento. Entonces, que no hay riesgo de recibir un medicamento que sea adulterado, que sea, como vulgarmente la gente llama, trucho. Entonces, la farmacia es la responsable del origen y además de la conservación. O sea, un medicamento, la mayoría de ellos no llevan cadena de frío, por ejemplo, pero sí llevan condiciones de temperatura que deben ser estables y que no pueden superar ciertos rangos ni para arriba ni para abajo, porque eso también es parte, condiciones de higiene, humedad controlada, temperatura. Eso es lo que responsabiliza a la farmacia. Después, venta bajo receta archivada. Si la farmacia omite pedir la receta, suponiendo quisieras comprar un psicotrópico, la farmacia no puede expenderte ese medicamento, que es un psicotrópico que lleva venta bajo receta archivada, sin la misma. Ahí quien es responsable es el farmacéutico, director técnico de esa farmacia, que está asumiendo vender algo, o sea, si lo vendiere, ¿no?, está infringiendo la ley, que es la ley de psicotrópicos y estupefacientes que tenemos bajo órbita nacional, digamos. Por último, Fabián, la ley que se aprobó en agosto del año pasado, que es justamente para luchar contra la resistencia antibiótica, ¿qué cambios introdujo? En sí, lo que pide es que exista una receta médica para la dispensa de antibióticos, ¿no? Esto es una ley nacional, después cada provincia en forma autónoma. Recordemos que en la Argentina existe, digamos, ese tema de las autonomías de las provincias con respecto a la legislación de salud. Digamos, el Estado Nacional da una norma, pero después las provincias adhieren o no, o adhieren de cierta manera y reforman, ¿no? Lo que se pide en eso es que sea venta bajo receta archivada y que sea registrado tal cual se venden los medicamentos estos que te acabo de citar, que pueden ser un psicotrópico o un estupefaciente, ¿no? Un ansiolítico, un
un antipsicótico, bueno, estarían bajo ese mismo, sin ser psicotrópico, estarían bajo esa misma condición de venta, digamos, ¿no? Un poco vuelvo a este primer concepto de decir, yo antes tomaba 2 amoxicilina y con eso me curaba la garganta. Lo que busca la ley no es impedir ni complicarle la vida a la población, lo que busca es cuidarle la salud y que realmente cuando el paciente tome es porque tenga la supervisación y el análisis previo, el diagnóstico previo del médico que determinó que ese paciente necesita antibiótico para tal patología, que determinó cuál era el verdadero antibiótico. Porque vos podés tener una infección bacteriana y no todos los antibióticos sirven. Por ejemplo, es muy común en urología, en las infecciones urinarias, que distintos antibióticos no sirvan y sí algún grupo. Entonces no es tomamos cualquier antibiótico, tomamos el que necesitamos. Por eso la ley lo que pide es prescripción médica y receta de archivo en la farmacia. Bien. Fabián, es realmente interesante lo que nos están planteando, nos llegan muchos mensajes de la audiencia, vamos a tratar de responder algunos. Nos pregunta Pato si los farmacéuticos tienen que ser todos matriculados, que nos dice que a veces en la farmacia atiende cualquiera, nos dice. En sí, la farmacia atiende dependientes, pero siempre la farmacia tiene un responsable ante salud pública que sí está matriculado. En algunas provincias los colegios farmacéuticos son los responsables de administrar la matrícula, pero sí o sí tiene que haber un responsable, y es un responsable por farmacia o más si la farmacia tiene horario extendido. La farmacia que tiene 24 horas tiene 4 farmacéuticos responsables de la misma, digamos, ¿no? Porque son uno cada 8 horas más un franquero. Pero siempre tiene que haber un responsable, que tal vez en una farmacia por cuestión de tamaño te atienda alguien que no es farmacéutico, él mismo tiene el respaldo del farmacéutico que tiene que estar en el salón, y de hecho lo está. Nosotros en la Argentina tenemos una red de farmacias muy importante en todo el país, que está distribuida bastante equitativamente también, digamos, o sea, hay un buen nivel de accesibilidad y siempre con la presencia del farmacéutico. Nosotros somos grandes defensores de las instituciones, de la presencia del farmacéutico y del consejo. Entonces, siempre que le decimos a la gente, vaya a la farmacia, tal vez en el momento lo empieza a atender alguien que es un dependiente, que es personal auxiliar de farmacia, que esa es la categoría que le dan la mayoría de los gremios. Ellos están agrupados en distintos gremios, la mayoría de los gremios le da ese título, que es personal auxiliar, es el que está auxiliando al farmacéutico en la atención. Imaginémonos que por una cuestión de volumen hay farmacias que no podría el farmacéutico atender a todo el público. Claro. Entonces, pero siempre el farmacéutico está para el consejo, para la duda, para lo que fuere, tanto sea del dependiente como del paciente. Bien. Justo nos decía Federico eso, ¿no? Que muchas veces van a consultar y le responden en las farmacias que bueno, que ellos no son médicos, no le pueden responder, probablemente porque son atendidos por los auxiliares. Bueno, hay que pedir que tengan el consejo farmacéutico, que seguramente lo van a poder guiar. Tal vez en algunos casos, para algunas patologías, va a tener que donde el farmacéutico no pueda darle algo de venta libre, pero tal vez sí vaya a tener que hacer la consulta médica, pero va a haber un farmacéutico amigo que le va a decir, bueno, haga esto o haga lo otro, y lo va a poder estar asesorando desde el otro lado del mostrador. Bien. Fabián, ha sido muy amable, muchísimas gracias. Un gusto, muchas gracias, y como siempre a disposición nuestra federación para llevar claridad sobre nuestros temas. Bien, que tenga un buen día. Hablábamos con el farmacéutico Fabián Bautista, miembro de la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias.